Y después de esta segunda entrevista interesante, pasamos ya a la tercera, en donde vamos a hablar de trauma y del camino que hay del trauma a las emociones positivas. Para eso voy a pasar a presentaros al psicólogo Diego Massimiliano Herrera, que lo tenemos ya en la sala. Y te voy a dar paso, Diego. Aquí estás ya con nosotros desde Argentina. Hola, Diego. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha de maravilla. Me imagino que serán las 2 de la tarde ahí, si no me equivoco. Bueno, aquí son las 12 en punto, cosa que te caracteriza la puntualidad y la prolijidad. Así que estoy muy contento de estar acá charlando con vos y con todas las personas que se conectan y te siguen siempre, ¿no? En las redes. Tenemos a un montón de personas, de hecho, en directo, participando en el chat desde la emisión que se está realizando en directo desde ASNIE. Y también seguro que la grabación la van a ver muchísimas otras personas, porque a lo largo de la mañana de hoy recibí un montón de correos diciéndome: Fernando, me ha surgido una cosa en el trabajo o en la universidad, no voy a poder estar en directo. Y les digo, bueno, no os preocupéis, que las entrevistas van a permanecer grabadas. Diego, voy a presentarte para que la gente te Bien, conozca un poco más en profundidad y muchas arrancamos gracias. luego la entrevista para hablar de ese camino del trauma a las emociones positivas. Excelente, vale. Diego Maximiliano Herrera es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, especializado en neuropsicología clínica, terapias cognitivo-conductuales, certificado en DBT Internacional, realizando tesis doctoral en psicología con orientación en psicología sistémica, cognitiva y neurociencias, y CEO de la Escuela Cognitiva EICC. Y hoy vamos a hablar del trauma, como decíamos, y del camino del trauma hacia las emociones positivas. Quizás una buena pregunta para arrancar pues sería que nos expliques, Diego, ¿qué podemos entender como trauma en el ámbito de la psicología? Sí, Fer, me resulta muy interesante también cómo armaste estas conversaciones, porque lo que decía Amaya es tal cual, ¿no? Hay muchas vivencias. Amaya mencionaba las vivencias desadaptativas, las vivencias tempranas que se viven digamos, aversivas. Es decir, lo que podemos entender como trauma, lo que corrientemente llamamos trauma en psicología, es justamente un evento, la vivencia de un evento que afecta el bienestar, el equilibrio dinámico que hay en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en lo laboral, en lo social, generando muchísima sintomatología. Justamente el trauma a nivel psicológico tiene que ver con esa homeostasis dinámica, esa homeodinamia sería eso que rompe con el equilibrio que nosotros tenemos en los distintos espacios, ¿sí? En nuestro lugar de trabajo, como te mencionaba recién, en nuestra familia, y no necesariamente requiere de vivencias traumáticas. Pero bueno, el trauma es algo que es trabajado desde distintas escuelas hoy en día en psicología y muy bien, con buenos resultados, pero bueno, como para diferenciarlo de lo que se habla en lo corriente, trauma tiene que ver con eso que rompe con nuestro equilibrio homeodinámico, ¿no? En nuestras relaciones, generando muchísima sintomatología, por Uh-huh. supuesto. Muy bien. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de lo que podríamos considerar traumas para que entendamos un poco más en profundidad cuando hablamos en esta entrevista de traumas, a qué ejemplos nos estamos refiriendo? Sí, hay situaciones que son propicias, que pueden llegar a generar un desarrollo de un estrés postraumático o trauma psicológico como lo conocemos. Hay situaciones como, por ejemplo, atentados, abusos, situaciones como, por ejemplo, esta pandemia que todos estamos viviendo, la manera en que está incidiendo en nuestra vida, ha devenido de una prevalencia de trauma altísimo, haciendo récord en la historia. Situaciones no solamente que uno solamente vive o que los pacientes viven o un sujeto vive, sino que otros tal vez viven, ¿no? El hecho de enterarse solamente, de saber que está pasando determinada situación, también puede devenir en un efecto traumático en la persona, no solamente vivir la situación, ¿no, Fer? Uh-huh. Vale, muy bien. Puede ser entonces el vivirla o tener información de ella, quieres decir, ¿no?
Exactamente, tener información, el hecho de que haya afectado a conocidos, cercanos, o un evento que haya afectado también a nivel familiar o a nivel vecinal, por ejemplo, en los barrios. Es decir, que situaciones traumáticas de por sí no hay, pero sí hay situaciones que propician Ujú, el desarrollar un trauma. Pero bueno, por supuesto que el hecho de que una persona esté expuesta a una situación traumática o a un evento aversivo, hostil, aumenta 19 veces la posibilidad de desarrollar lo que es un trauma, un estrés postraumático con toda la sintomatología que eso implica. Bueno, ya dijimos, ¿no? claro. Abusos, accidentes, atentados, pandemia, enfermedades, trasplantes también. Bueno, Ujú. un montón de situaciones que pueden resultar aversivas. Es muy interesante lo que estás planteando porque mucha gente piensa que para sufrir algo traumático tienes que haberlo vivido en primera persona, ser el protagonista incluso de esa situación. Y hubo algo, hablando de atentados y accidentes, como estamos comentando ahora, que a mí me llamó mucho la atención, y fue una coincidencia entre los atentados de Nueva York, del 11S. Me refiero a la persona con la que yo estaba en ese momento, comiendo y viendo la televisión, con esos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas y las Torres Gemelas desmoronándose. Y cuando aquí en Valencia hubo el accidente del metro hace ya unos años en el que fallecieron también bastantes víctimas. En esa ocasión estaba con otra persona diferente y las dos tuvieron una reacción similar, que se pusieron a llorar al ver las noticias, al ver la información en las noticias. Y yo me sentí triste, pero no tuve una reacción en ese momento emocional profunda. Desde luego que te da pena eso, lógicamente, muchísima además, pero estaba viendo cómo estas dos personas tenían una reacción emocional mucho más profunda que la mía. Entonces, quizás sea lógico pensar que el trauma puede tener que ver con la situación, pero también tiene una base quizás en la personalidad muy importante, ¿no? Exactamente, muy bueno esto que comentás porque lo que los psicólogos llamamos vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad, una base, un terreno que se necesita para poder desarrollar un trauma y hay variables que hacen que eso no se desarrolle, que es lo que después vamos a hablar como las emociones positivas y el bienestar, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que comentaba Maya, que lo tomo porque es muy atinado, la cuestión de vivencias traumáticas, una negligencias en la infancia, unas vivencias aversivas, hostiles, o si tomamos el apego, ¿no? Cuidadoras negligentes o ambivalentes, que no han, los cuales la persona no ha podido construir un lazo emocional, afectivo, estable y no le permite explorar el mundo de una manera saludable, adaptativa. Así que sí, hay vulnerabilidad genética, temperamental en la personalidad y también, por supuesto, los recursos aprendidos de afrontamiento. Hay personas que, bueno, que afrontan una situación reestructurando, pensando las cosas de otra manera, otras personas con una amplia expresión emocional, otras personas tal vez evitando, huyendo de la situación, haciendo como una retirada social. Así que estos aprendizajes de estos afrontamientos justamente se aprenden también por modelado, también, ¿no? Lo que uno observó, lo que uno ve que sus primeras personas, sus primeros otros significativos han afrontado, cómo han afrontado las situaciones, con depresión, con actividad, con mucha actividad, con pensamientos negativos. Es decir, que hay muchas maneras de poder afrontar estas situaciones y que están de base como para generar un estrés postraumático. Por supuesto que, Fer, que durante muchísimo tiempo la psicología le ha puesto mucho énfasis a las emociones negativas, es decir, a lo que esto implica, la tristeza, la angustia, la irritabilidad, el enojo, pero no tanto en las emociones positivas, que yo veo que vos sí, durante toda tu carrera has estado hablando muchísimo y haces mucho hincapié en relación a la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Es el objetivo, en definitiva, de ASNIE, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, la promoción
de esa habilidad interpersonal que se puede desarrollar para el bienestar de las personas, por supuesto. Sí, así que bueno, este tipo de emociones que durante mucho tiempo la psicología ha intentado cambiar a través de patrones de pensamiento, a través de diferentes hábitos, bueno, justamente hay una nueva vertiente que trabaja con la estimulación y la generación de emociones positivas, como el bienestar, la alegría, el humor, que desde se pueden pensar como valores, emociones positivas, que, por ejemplo, que nos pueden dar mayor recursos, y las investigaciones muestran que genera mayor creatividad y flexibilidad para el afrontamiento. Es decir, que es muy importante poder estimular también estas emociones positivas y hacer hincapié en eso, ¿no? ¿Y te refieres a una estimulación en terapia a través de un entrenamiento determinado para superar luego el trauma? O cuando hablas de estimulación de emociones positivas para tratar el trauma, ¿a qué te refieres exactamente con esa estimulación? Bueno, puede ser en un espacio terapéutico, si es que la persona tal vez no cuente con una red de apoyo que le permita poder entrenar o estimular este tipo de emociones positivas, pero bien puede ser en la vida diaria, con simples cosas que podemos hacer para propiciarnos espacios de humor, espacios de risa, espacios de creatividad. Obviamente que desde la terapia es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dirigir un camino terapéutico que le ayude a la persona a propiciarse de esas experiencias, que pueda exponerse a esas situaciones que le permitan sentir alegría o bienestar en el momento, humor, risa. Entonces, justamente como vos decías, ¿no? Este entrenamiento interpersonal, esta estimulación de las habilidades sociales, que no tienen que ver tanto con la persona, sino con los comportamientos que realiza. Si no es que uno es habilidoso o no, sino que tal vez las conductas que está llevando a cabo puedan ser más funcionales o menos funcionales ante determinadas situaciones. Y lo que se genera en el trauma justamente es una dificultad para responder ante un estresor, que bien puede ser cognitivo, imaginado, sentido, vivenciado o realmente vivido. Entonces, lo que planteas es potenciar las emociones positivas en las personas que han tenido traumas para disminuir o eliminar los síntomas del trauma, ¿no? Sería algo así. Exactamente, poner énfasis en las emociones positivas y propiciar un espacio terapéutico que bien permita trabajar con toda la sintomatología que un trauma acarrea. Por ejemplo, evitación, no querer hablar de determinados sucesos, no querer ir a determinados lugares porque se conectan con lugares o situaciones que hemos vivido. Sintomatología cognitiva, por ejemplo, no querer pensar, o imágenes automáticas, lo que llamamos flashback, ¿no? Las imágenes automáticas de determinados eventos. Pensá, Fer, que ahora en nosotros los que estamos en salud mental hemos tenido una prevalencia de estrés postraumático del 60% a nivel mundial versus 40% de las personas que tuvieron el post-COVID, ¿no? Entonces, dando una prevalencia de trastornos mentales del 60% en total. Entonces, es mucho lo que ha generado y lo que sigue generando las situaciones de aislamiento, de privación de relaciones interpersonales, que estimulan tanto y propician a que no se desarrolle una depresión, por ejemplo. Lo que sigue al estrés postraumático y en el ranking número 1, por decirlo de alguna manera, son los trastornos depresivos. Más del 42% de la población mundial, una prevalencia altísima, por lo cual esto que vos comentabas y lo que estamos charlando de fomentar las emociones positivas, tiene que ver justamente con parte del tratamiento y otra parte, probablemente en algún espacio individual, algún espacio grupal, que pueda contener todas estas manifestaciones que implican un trauma, como trastornos del sueño y todas las sintomatologías que te comentaba.
Yo creo que la gente que te está escuchando enseguida se le está yendo la mente a situaciones que ejemplifican lo que estás diciendo, porque todos hemos pasado por épocas en nuestra vida en donde hemos hecho cosas que nos generaban emociones positivas intensas y frecuentes. Y nos hemos dado cuenta como el asistir a esas cosas que nos generaban emociones positivas aportaba mucho en cuanto a nuestro bienestar general en la vida, ¿no? Puede que tengamos estrés, puede que estemos afrontando situaciones difíciles, pero el tener como eventos periódicos que generan emociones positivas nos hace que en general estemos mejor a nivel psicológico. Yo cuando estabas hablando estaba recordando una época en mi vida en donde todos los martes iba a teatro a ver teatro improvisado, que yo soy un súper fan desde entonces del teatro improvisado y era como mi píldora de bienestar semanal. Y lo identificaba, de hecho, así, le decía a mis amigos, ¿os venís conmigo? Vamos a tomarnos una píldora de bienestar semanal, que es el ver esa obra de teatro en donde siempre te reías, disfrutabas, estabas a gusto, charlabas además con los amigos y son una experimentación de emociones positivas que luego el cerebro se queda con ellas, ¿no? Las retienen. Sí, sí, tal cual lo que vos comentás y justamente lo que vos hablás está basado en investigación porque experimentar este tipo de situaciones reduce los niveles de estrés y ansiedad y de emociones que pueden vivirse como displacenteras, como la irritabilidad, el enojo. Entonces, justamente cuando hablamos de potenciar estas emociones positivas a través de las cosas que podamos hacer y el constructo, porque a veces decimos, bueno, la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? El bienestar. Bueno, el bienestar sí es un constructo que está muy estudiado en psicología, que va acompañado de sensaciones agradables y, bueno, la felicidad también, ¿no? La felicidad como esos momentos donde uno puede sentir placer, está más asociado al placer y a veces se trata de explorar, Fer, de explorar, como vos bien lo contás, esas situaciones que tal vez al principio nos cuesten un poquito arrancar o decir, bueno, voy a ir para allá o voy a juntarme con tales personas, pero después terminan significando de mucho bienestar y bueno, obviamente esto con lo que implica, subiendo el sistema inmune, a nivel cardiovascular, todo lo que a nivel neurohormonal impacta el bienestar Ujú. y el estrés bajo. Entonces, Sí, sí. las emociones positivas es algo que no es simplemente en ese momento, sino que, como estás comentando ahora, tiene una repercusión interna en nuestro organismo mucho más potente que debamos buscar, ¿no? Entonces, en mi caso, en ese ejemplo, yo lo identificaba de manera muy clara. No es solo el buen ratito que me paso, sino los deseos de antes, ¿no? De llegar, el visualizar, el tener las expectativas de lo bien que me lo voy a pasar, ¿no? Y luego el recuerdo del después, ¿no? Hay un libro aquí escrito precisamente en español que decía que dónde se encuentra la felicidad y la frase aventuraba que era justo en la antesala de la felicidad, justo antes. Y ponía como ejemplo algo muy bonito que es un perro se pone contento cuando le das de comer y un síntoma de que el perro está contento es que mueve la cola, pero el perro mueve la cola más antes de que le des de comer que cuando está comiendo, ¿no? Entonces el adelantar que va a pasar algo pues como que nos genera esa felicidad. Entonces tenemos el antes, el durante y el después, ¿no? Exactamente, hay emociones positivas, como que nosotros, bueno, podemos pensar eh, el sentido de trascendencia, la necesidad de trascendencia, que algunas personas lo puedan sentir con el constructo espiritual, de espiritualidad, ¿no? La espiritualidad también está muy emparentada con el bienestar. No hablo de religión específica, ¿no? Hablo de sentido de trascendencia, como de elevación. Es decir, hay emociones positivas que han sido estudiadas como justamente esto de la trascendencia, la elevación, autores que han hecho mucha investigación en esto, o la experiencia de flow, ¿no? De fluidez, que todo está fluyendo, que todo va en un equilibrio dinámico, que el tiempo parecería que pasa en otra velocidad, esta experiencia flow, ¿no? Que es muy conocida, o la resiliencia también, que seguramente Amaya mencionó esta capacidad de poder actuar y recuperarse después de eventos o acontecimientos estresantes. El humor
qué importante es el humor, Fer. Yo en la psicoterapia individual trabajo mucho con la exposición prolongada de un tipo de tratamiento muy probado y a veces grabamos algunos episodios, le contaba a una colega hoy, algunos episodios que han sido vividos como muy traumáticos, muy hostiles y aversivos, y después los escuchan en un MP3 cambiando la velocidad. Y escuchándose bien rápido, hasta causa mucho humor y hasta risa de algo que había sido innarrable. Eso Oye, muy... Sí, me gusta mucho como técnica, de verdad, porque es necesario el exponer a la persona a eso, porque de hecho lo que genera más trauma y más perjuicio emocional es la evitación, la evitación de hablar de eso, de pensar en eso, ¿no? Pensamos que por no hablar de eso vamos a superar el problema, porque es desagradable no vamos a hablar de eso, y es lo contrario, ¿no? Hace falta reprocesar ese evento. Y como técnica para facilitar el reprocesamiento me encanta, me gusta sí, mucho. hay un programita que yo utilizo siempre. Primero, las primeras veces cuesta un poquito, ¿no? Pero después incluso le bajo la velocidad en algunas situaciones, entonces la gente escucha ahí cuando. Entonces, bueno, a veces se quedan como, ay, esto no lo quería escuchar tanto. Y es lo que vos decís, la evitación mantiene mantiene el problema, Fer. Sí. Cosa que con la terapia, bueno, se deja de evitar y se empieza a afrontar. Me estás recordando ahora, según hablas, cuando yo empecé a trabajar como psicólogo hace ahora unos 20 años, unas Sí. anécdotas que lo que voy a decir le puede parecer mal a algunas de las personas que nos estáis viendo en directo, que veis la grabación. Yo os pido disculpas si os parece mal o si no estáis de acuerdo con esto que estamos comentando. Pero a mí me sirvió en ese momento y por eso, y tiene mucho que ver con lo que estás comentando, Diego. Y me refiero cuando hacía tratamiento para fobias. Y voy a mencionar concretamente una fobia que tenía una mujer de unos 50 años, que era muy feliz, la mujer muy sonriente, pero tenía la fobia a los petardos. Y en Valencia hay petardos, bueno, prácticamente todo el año, pero sobre todo en las festividades de las fallas, que son en el mes de marzo, es algo abusivo, algo increíble. No puedes contar hasta 3 sin escuchar un petardo, Ajá. para que entendáis la frecuencia. Y cuando esta mujer estaba conmigo, porque yo empecé la terapia de exposición con ella, estallando petardos muy pequeñitos, se puso muy nerviosa. Le costaba tragar saliva, le costaba respirar y tenía los síntomas habituales de la ansiedad. Y cuando veo que se bloquea, yo esto no lo había leído en ningún sitio, pero se me ocurrió algo, le digo, cuéntame el mejor chiste que sepas. Y dice, ay, no sé ninguno. No, digo, no, sí que sabes alguno. Piénsalo, tenemos tiempo, cuéntame el mejor chiste que sepas. Y en ese momento se empezó a reír y dice, va, te lo voy a contar. Y era un chiste, ahora no lo recuerdo porque hace 20 años de estos, pero era un chiste gracioso y se empezó a reír. Y después de esa risa, aquello que había sido un bloqueo para tirar ese primer petardo y empezar la terapia de exposición se convirtió en algo mucho más fácil, porque se cambió la dinámica del pensamiento de emoción de miedo a emoción de no solo me río yo, sino que estoy haciendo reír a Fernando por este chiste. Y me gusta mucho ese Sí. enfoque. Qué bueno, Fer, esto que contás, porque también pone de relieve eh, la importancia del vínculo terapéutico. Qué lindo este vínculo que vos habías armado, ¿no? Con esta paciente y que también es el que se necesita, un vínculo de seguridad, que por cierto tiene sus sustratos y sus connotaciones hormonales y biológicas, como de generar oxitocina, ¿no? La seguridad. Exacto, sí, sí. Esta alianza terapéutica que también propicia este tratamiento, porque en sí es bastante duro trabajarlo, tratarlo, afrontarlo, y bueno, poniéndole humor creo que es uno de los componentes muy importantes, porque también la persona lo extrapola y después lo puede llevar a otras áreas. Se aprende, es algo que se aprende y se lleva. No solamente el humor, ¿no? Sino también el modo, tal vez, el recibir otro punto de vista y, de un profesional que aporte una mirada tal vez menos catastrófica, por supuesto, y también que acompañe en esos momentos cuando el paciente narra todo esto, ya que, bueno, el trauma es de mucho impedimento para las personas que lo padecen, es de muchísimo impedimento por la sintomatología que te comentaba, ¿no? El tema del sueño, la alimentación, la evitación, como vos mencionás, la evitación es altísima
y son mantenedores. A veces es ir no tanto pensar en por qué, sino qué es lo que nos está manteniendo, ¿no? Una problemática. Y creo que eso es lo que apuntabas vos al contar esto y me parece fabuloso que lo destaques. Y una persona que ha sufrido un trauma con estrés postraumático, como estamos comentando ahora, con ese estrés postraumático, con los síntomas que has descrito, has hablado del insomnio, por ejemplo, de la irritabilidad y otros síntomas, y que es tratada en una consulta de psicología. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿cuándo podemos considerar que una persona ha superado totalmente un trauma del pasado? Sí, Fer, esto que comentás es muy importante porque la persona puede hacer como un checklist o automonitoreo de cómo está, por ejemplo, transitando también esta situación de contexto de aislamiento. Ahora, por el tema del COVID y la pandemia, ha habido mucha prevalencia y sobre todo en los trabajadores de salud mental, algo que llamamos estrés postraumático secundario o fatiga por compasión. Es algo que estoy investigando en la tesis doctoral y hay muchísima prevalencia. En niños, por ejemplo, en niños se puede vislumbrar esta sintomatología de estrés postraumático con muchos menos síntomas. Como vos mencionabas, la irritabilidad, el enojo, problemas en los sueños, ¿no? Los sueños. Y justamente cuando todo esto empieza a cesar, cuando toda esta sintomatología empieza a remitir, los flashbacks, esas imágenes intrusivas de los acontecimientos, cuando ya disminuyen, cuando la persona vuelve, de alguna manera desactiva ese sistema de ansiedad que también nos protege, pero en algunos casos está como hiperactivado, como en este caso, en el trauma. Cuando se desactiva este sistema de ansiedad, cuando se puede dormir más tranquilo, se puede dormir bien, cuando se puede volver a una homeodinamia, ¿no? No es homeostasis porque siempre somos sistemas de sistemas. Justamente poder dejar de evitar las situaciones, poder hablar del acontecimiento de una manera más neutral. Uno no dice que esto va a ser como tomar un mate aquí en Argentina o, bueno, comer un arroz con leche, ¿no? Pero cuando se puede contar esto de una manera más amena, más neutral y sin carga afectiva negativa, ¿no? Es decir, porque ya fue, como vos bien dijiste, expuesto, elaborado y reprocesado en un espacio terapéutico. Me gusta mucho que comentes esto, Diego, porque muchos pacientes me dicen, es que yo lo que quiero es olvidarme de esto, ¿no? Lo que quiero es que nunca haya pasado. Y yo le digo, es que no tenemos una máquina del tiempo para que este trauma, esta situación traumática en tu vida no haya pasado. Me dicen, vale, entonces lo que quiero es no acordarme de esto. Digo, eso tampoco es posible. En la medida en la que tienes cerebro, tienes memoria, la memoria es muy, muy difícil olvidarse voluntariamente. De hecho, funciona al revés. Cuanto más tratas de olvidarte, más recuerdas. Exacto. Y más permanece. Entonces me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el fin? ¿No? El fin es justo las palabras que has utilizado ahora, desactivar la ansiedad y desactivar los síntomas como, por ejemplo, el no poder hablar del tema y ponerse a llorar de manera desconsolada, o no poder dormir, o levantarte a las 3 de la madrugada y no poder seguir durmiendo por esto, o tener, no sé, una pérdida constante de apetito. Sería desactivar los síntomas que te hacen sufrir en el día a día, ¿no? Y has hablado también poder hablar de ello de manera neutral y efectivamente el objetivo, yo lo comparto totalmente, es poder hablar de esa experiencia traumática sin que te brillen los ojos, ¿no? Que es una de las cosas que yo identifico mucho en los pacientes. Fíjate, esto es también una cosa que no había leído en ningún libro antes de empezar a trabajar y que me di cuenta con la experiencia de mirar a mis pacientes a los ojos, y cuando hay algo que activa emocionalmente a una persona, le brillan un poco más los ojos. Y es una habilidad terapéutica muy interesante para detectar cuando hace falta preguntar un poquito más por un tema. Porque hay veces en donde el paciente detecta esa activación emocional y cambia radicalmente de tema. Y a nivel terapéutico, o sea, a nivel de colegueos con amigos, pues yo a un amigo, si me cambia de tema, pues no le voy a volver a preguntar. Pero a nivel de terapia y a nivel de mis pacientes, yo si detecto ese cambio radical de tema y veo previamente ese brillo en los ojos, digo, uy, vamos a retroceder, vamos a ver de qué estábamos hablando, porque a lo mejor hace falta
investigar o rascar un poquito más. Y al final sale eso, ¿no? Sale que ese brillo no llega a ser llanto en muchas ocasiones, no llega a ser que a la persona le caigan lágrimas, pero un pequeñito aumento de ese brillo sí que puede llevarnos a pensar que puede haber algo más que investigar ahí. Bueno, Fer, se nota mucho ahí todo tu trabajo y tu recorrido en inteligencia emocional, porque justamente es esta posibilidad de también captar el lenguaje no verbal que también acompaña a las emociones. Las emociones tienen también un objetivo, un propósito, manifestaciones corporales, fisiológicas, cognitivas. Entonces, poder captar esto que vos estás mencionando del lenguaje no verbal y el entrenamiento, ¿no? que vos tenés, eso es muy importante, ¿no? Y el hecho de poder trabajar en una situación... Hay una película que cuenta mucho esto, ¿no? De que cuenta la historia de una persona que va a ser borrado de su mente, de una situación de separación y, bueno, su ex también. Después se resultan volviendo a conocer, pero justamente tiene que ver con entender que lo que vivimos no es ni malo ni bueno, sino que son situaciones que pueden haber sido muy aversivas, muy hostiles, que hay que afrontar, pero que en realidad pensar no haberlo vivido no ayuda en nada, porque bueno, también nos hace a la persona que somos hoy en día, luego de afrontarlo, luego de reprocesarlo, y tiene que ver con la vida también es eso. Exacto, sí. Pues Diego, tenemos que ir dando por finalizada la entrevista, no sin antes agradecerte de verdad tu tiempo, tu bondad a la hora de prestarnos esta media hora que hemos compartido para hablar de traumas y de emociones positivas. Y la verdad es que es un gusto de verdad haber charlado de nuevo contigo y estoy seguro de que vamos a tener nuevas oportunidades en el futuro próximo. Sí. Sí, Fer, gracias a vos y también a todas las personas que te siguen y te seguimos y te acompañamos. Gracias y ya habrá otros espacios. Un saludo a todos. Un abrazo, Diego. Que tengas buen día. Hasta luego. Chau, chau. Pues hemos compartido un ratito con Diego Maximiliano Herrera, que os recuerdo que es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Neuropsicología Clínica, Terapias Cognitivo-Conductuales y certificado en DBT Internacional, realizando la tesis doctoral en Psicología con orientación en Psicología Sistémica, Cognitiva y Neurociencias y CEO de la Escuela Cognitiva EICC. Y con él hemos estado hablando de trauma y de emociones positivas, de ese camino que va desde ese trauma hasta esas emociones positivas.